Muy buena tarde a todos y a todas. El Ministerio de Mujeres y Hombres Hablando al Corazón, DALCOR, desde Panamá, República de Panamá, siendo las 6:25 de la tarde, le da la más cordial de la bienvenida. En esta tarde tenemos el placer de presentar el tema Firmeza para caminar con Jesús y nos los va a presentar Gloricel Morales de Lorenzana. Adelante, Gloricel, bienvenida. Gracias, María Luisa. El tema de hoy es firmeza para caminar con Jesús. ¿Qué significa firmeza? Antes de empezar, quiero pedirle a Maribel que me lea los sinónimos de firmeza para que podamos ir entendiendo la importancia de este tema en la vida de una persona cristiana. Maribel, por favor. Dice así: estabilidad, seguridad, fortaleza, solidez, fijeza, dureza, resistencia. Y lo opuesto. Inestabilidad, inseguridad, indecisión. Gracias. Cuando nosotros empezamos el camino del Señor en nuestras vidas, siempre van a existir momentos difíciles que hay que afrontar. La manera como tenemos que actuar en cada una de las cosas que se presentan en nuestra vida. Yo siempre he creído que más fácil es llegar al Señor que crecer y fortalecernos en el Señor. ¿Por qué razón? Porque hay muchas debilidades humanas que llevamos cargando en nuestras vidas como personas y muchas veces queremos tener y mantener una relación con Jesús, pero muchas veces las personas no saben cómo manejar esa situación y lograr provocar en sus propias vidas que eso pueda sostenerse en medio de las diferentes cosas que enfrentemos. Ya vimos en los sinónimos que dentro de los que hay fortaleza, solidez, seguridad, en la cual nosotros tenemos que caminar firmes para lograr que todo se vaya dando en cada momento de nuestro andar como el Señor quiere que se dé. Recuerdo yo un poquito del testimonio cuando yo empecé a caminar. Mi firmeza era muy negativa, muy falta de fuerza, porque de alguna manera yo tenía en mi andar negatividad, tenía falta de seguridad como persona, mi autoestima era muy baja y todo eso provocaba que el llamado del Señor no pudiera ser en los primeros inicios como debía ser. Recuerdo yo que yo siempre dije, yo no quiero un club social, yo no quiero provocar en las personas que Dios permita que ayude a que sientan que están en un lugar donde se van a acostumbrar a una forma de manejarse y no va a haber crecimiento en la persona para avanzar en victoria en las áreas de su vida. Así que yo siempre descarté el deseo de tener un club social porque esa no era mi intención. Era el conocimiento del Señor, llevarlo a tal manera que las personas pudieran comprender la necesidad de encontrar a Jesús en sus vidas. Quiero que me leas, María Luisa, Primera de Corintios 15:58
y después Débora lo lee en Nueva Versión Internacional. Yo les voy a ir diciendo cómo vamos a ir leyendo las citas bíblicas. Por favor, María Luisa. En Reina Valera. Primera de Corintios 15:50. 15:58, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo es en el Señor, no es en vano. Amén. Primera de Corintios 15:58, Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes después de leer eso? Significa que para yo poder estar firme, yo necesito ser constante y crecer para lograr que esos dos virtudes o atributos que Dios me permita tener pueda ir con la firmeza y sostenerme en una línea en la cual voy a lograr tener bendiciones sobreabundantes en mi vida. Quisiera que leyeran en este momento también, adicional a esa, déjame buscártela porque voy a buscar la cita, creo que es Primera de Reyes 14:8 que te dije. Me la leen también esa. Con esas dos versículos vamos a empezar el tema de hoy de firmeza en el caminar con Jesús. Primera de Reyes 14:8. Dice Correcto. así: y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Amén. Primera de Reyes 14:8, Nueva Versión Internacional. Le quité el reino a la familia de David para dártelo a ti. Tú, sin embargo, no has sido como mi siervo David, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo el corazón, haciendo solamente lo que me agrada. Amén. Recordemos que Salomón descuidó su relación con Dios. Primera tuvo 600 mujeres, 300 concubinas y logró que hubieran altares en contra del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿eso qué fue lo que provocó? Provocó que el Señor le quitara de las 12 tribus que tenía David, solo le quedaron 2. Y las otras 10 las repartió. Entonces, eso es para que uno se dé cuenta de que siempre hay consecuencias. La gente dice, no, Dios perdona. Claro que Dios perdona, pero no permite que se siga haciendo cosas que pueden perjudicar la vida de una persona. Quisiera empezar esta mañana, dentro de las cosas que siempre le mandan a uno, me mandaron el mensaje de este religioso Buda, y me pareció lo más incongruente del mundo en este tiempo. Una de las cosas que tenemos que entender, que la firmeza va de la mano como yo me desenvuelva en el mundo. Tengo que entender que tengo que estar firme en mis creencias en el Señor para que el mundo no me enrede, no me envuelva en una cosa que no voy a poder sostener y mi firmeza va a flaquear. Mi situación va a mermar y no voy a poder sostener las cosas como quisiera yo en mi vida personal. Entonces,
a mí me pareció muy malo y la gente lo ha criticado muchísimo, pero a lo que voy es que la gente dentro del auditorium donde estaba este hombre importante de esa religión que no sé cuál es, ni me interesa averiguarla porque no pertenezco sino a la doctrina de Cristo. Pero lo que sí es importante entender que la gente se reía. La gente una situación muy embarazosa para un niño de 4 años. Entonces me puse yo a pensar, qué mal está el mundo de hoy, que no podemos distinguir lo bueno de lo malo que no debemos hacer. Por eso que en el Primero de Reyes 14:8 que mandé a leer, nos damos cuenta que el mismo Dios le dijo, no vas a lograr mantener lo que te di porque no guardaste tus ojos y no hiciste las cosas que me agradaban a mí delante de mis ojos. Entonces, uno se da cuenta que por eso está el mundo como va en decadencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las personas que queremos lograr que nuestros hijos, nuestros nietos tengan una mejor posición en sus vidas, aprender a decir lo que tenemos que decir, aunque cueste en algún momento delante de los que son aquellos que nosotros amamos. Y eso me hace recordar que cuando yo recién empecé con el Señor, una de las cosas que el Señor puso en mi proceso como persona fue que yo decía la verdad. Y la gente se disgustaba, se molestaba, pero yo decía la verdad que Dios ponía en mi corazón. Y eso me ayudó mucho en el proceso y en el camino en que tuve que empezar a desenvolverme porque yo podía percibir que yo tenía que quedar bien con Dios antes de quedar bien con el hombre. Esa fue una de las primeras cosas que aprendí en este camino de firmeza en el Señor y me favoreció mucho. Entonces, otra cosa que quiero comentar, además de esa situación que pasó mundialmente, fue que como eran los días de recogimiento, de recordar, reflexionar, meditar sobre lo que Jesús ha permitido en nuestras vidas personales, tuve la oportunidad de que el Señor me permitiera poder ver la historia de Jeremías. Entonces, con esa historia quiero empezar el tema porque pude comprender en un momento determinado, porque qué importante es ver una película o una documental o alguna historia que Dios nos ponga en el camino, cuando podemos saber lo que sucedió en la vida real con esa persona y poder ver objetivamente el punto de vista de la persona que hizo la película. Eso es muy importante porque permite que yo no me ciegue, que yo no permita que las cosas que van a llegar a mi vida yo las acomode a mi manera, sino como son realmente en la vida, completamente como se deben tomar en cuenta. Entonces, me puse a ver muy detenidamente y disfruté mucho la película, pero hubo cosas que me llamaron poderosamente la atención, porque firmeza en el caminar con el Señor es sostenerme yo firme, constante y en crecimiento de cómo le gustan las cosas a Dios. Hubo mucho tiempo en el pueblo de Israel que los documentos, el rollo que dejó el Señor
con todos los principios y mandamientos que se tenían que establecer. Fue escondido, no aparecía, no lo tenían. Entonces, él siempre dijo, escriban en la tabla, y yo para mí en la tabla es en mi corazón, aquellas cosas que yo tengo que recordar para que no sucedan en mi vida lo que yo tengo que sostener en un momento determinado. Yo me quiero referir en ese punto inicial a cómo vemos la vida de Aarón, uno de los escogidos de Dios que en un momento determinado perdió su firmeza porque hizo un becerro para las personas que estaban en la tribu de Dios en ese momento, mientras que Moisés estaba en el monte de Sinaí conversando con el Señor. Entonces él no tuvo firmeza en un momento determinado para sostenerse en las cosas del Señor, porque en el nombre de Jesús lo digo con autoridad, no supo mantener una relación con el Dios que impedía que él pudiera lograr sostenerse en ese momento en la firmeza que necesitaba. Y eso nos pasa a todos los seres humanos cuando perdemos el enfoque de Dios en nuestras vidas. ¿Qué sucede? Nos desviamos del camino porque la firmeza se va, porque quiero quedar bien con mi amiguito, quiero quedar bien con mi amiguita, quiero que las cosas sean favorables para mí, y es más importante cosas que me puedan sostener en un área determinada a lograr realmente sostenerme en la firmeza que Dios quiere que tenga para no ser insegura, para no ser inestable como los antónimos que leyó Maribel al principio cuando le pedí que lo hiciera. Entonces tenemos que entender que eso fue algo que marcó la vida de Aarón en su vida, porque tuvo que pagar consecuencias de esa situación. Entonces, viendo la historia de Jeremías, recordándola de las lecturas que yo había tenido la oportunidad de hacer, él tuvo un llamamiento del Señor. Su papá y él, por supuesto, su linaje pertenecía a Aarón y eran levitas. Entonces, empezaba un proceso para Jeremías donde él tenía que ofrecer un sacrificio delante del pueblo, porque los sacerdotes, esas eran parte de sus funciones. Entonces, en ese momento, cuando a él le tocaba presentar el sacrificio delante de todo el mundo, el Señor lo usó de tal manera que se rompieron todas las tradiciones que tenía él con su papá, con su familia, y empezó a decir la verdad de lo que estaba sucediendo en ese momento en el pueblo israelita, con la idolatría, con todo lo que el Señor hablaba a través de su boca. Él le dijo a él, todo lo que tú recibas de mí, lo vas a recibir y vas a decir las palabras que yo te ordene. Entonces, ahí pude entender la situación difícil que experimentó Jeremías en un momento determinado, porque le tocó romper con esquemas que en la época esa eran sí, 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 como no, sí, como no. Y tuvo que romper esos esquemas de tradición y empezar a decir lo que Dios ponía en su boca. En ese momento él no era un hombre firme. Él era un hombre que conocía las leyes
como lo conocían los israelitas de ese momento, pero él no conocía aquello que el Señor iba a hacer que él manifestara. Por supuesto, eso le provocó que su papá no lo volteara a ver, porque el rey le dijo: a ti te puedo sostener en tu posición, pero a tu hijo no lo quiero ver aquí. Entonces, eso te indica que fue más fuerte una posición en un momento determinado que entender que Dios había hablado a través de su hijo. Entonces, el Señor le dijo que él iba a experimentar cosas muy duras, muy difíciles, que iba a tener que enfrentar en un momento determinado el rechazo, el repudio. Y en eso se basan los primeros capítulos de Jeremías, que cuando uno empieza a entender realmente su posición en un tiempo como ese, se da cuenta que el Señor tuvo que ayudarlo y apoyarlo a que él pudiera experimentar esa firmeza interior que él necesitaba para poder sostenerse en medio de todo aquello que le sucedía en un momento determinado. Entonces podemos ver en ese instante, en ese tiempo, que hasta el Señor le dice, y qué duro esa situación cuando lo recordé. El Señor en un momento determinado, y puse las citas, pero no las vamos a leer porque quiero ir avanzando, pero es Jeremías 16 del 1 al 4. Esa la tienen ustedes anotada, pero eso quiero que empiecen a buscar, que empiecen a leer, que empiecen a buscar sus propios milagros para sus propias vidas. Miren, estamos viviendo, y eso el Señor me lo puso hace como 1 año y medio, tiempos difíciles y días malos. ¿Qué significa eso? Que ha llegado el tiempo en el cual el Señor está encaminando a un juicio y a una justicia para que el pueblo mundial lo reciba, porque ya estamos como en los tiempos, quizás yo diría que hasta peor que Sodoma y Gomorra de esa época. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender que cuando Dios pone en nuestras vidas propósitos, asignaciones especiales, todos ustedes tienen un crecimiento un poco más allá de lo normal en muchas personas. ¿Por qué? Porque el Señor ha abierto sus ojos, sus oídos. Miren, casualmente recibí hace como 3 días una amiga que me escribió de afuera del país y me dice que le había pasado algo muy curioso con una familia en la que estaba y que sus ojos se nublaron delante de todos los que estaban ahí. Entonces, en ese momento Dios me hace decirle a ella que ella vio en lo sobrenatural algo que Dios le quiere mostrar en este tiempo, y es los que están ciegos, los que tienen los oídos sordos y que no pueden entender, como la gente que se rió cuando este hombre religioso hizo lo que hizo. La gente disfrutó de una situación en la que el niño quedó completamente desubicado. No sabía el niño qué hacer. Entonces, eso me indica que hay situaciones que el Señor va a ir mostrando a lo largo del recorrido de lo que viene hacia adelante en personas distintas, para que uno pueda ver lo que realmente puede suceder cuando uno no tiene firmeza en el caminar con Cristo. Entonces, en ese momento, el Señor me hizo decirle algo, y si quiero
recordar la cita que Dios me puso en ese momento para ella y no la tenía dispuesta, pero creo que Maribel la puede buscar rápido. En Mateo 13:15. Búscamela, por favor, mientras que yo voy hablando, Maribel. Entonces, cuando eso pasó, el Señor me puso palabra para ella y entendí en ese momento que los procesos que había vivido Jeremías en ese tiempo eran tan difíciles porque la gente al principio lo maltrataba el rey. Porque fíjense qué curioso, me acordé también de eso. El rey de los israelitas buscaba el apoyo militar de los egipcios. Entonces uno se pone a pensar, pero si el Señor sacó a un pueblo de 400 y pico de años de una esclavitud, ¿cómo es que ahora son asesorados por la gente que los tuvo esclavos durante tantos años? Eso es lo que va permitiendo el demonio a través de la existencia del ser humano, que va bloqueando los sentidos. Por eso es bien claro lo que dice Segunda de Corintios 11:3, que dice que los sentidos de las personas se van a ir atrofiando de la fidelidad a Jesucristo porque no pueden ver lo que tienen que ver y oír lo que tienen que oír porque no han entendido que sin Cristo no somos nada. Entonces, en ese momento lo metían en diferentes prisiones, lo ponían hasta en una cisterna o un pozo metido en la tierra, le hacían, lo jalaban en la calle con una soga, raspándolo todo, pero una de las cosas que recuerdo yo, y recordé a través de esta película que el Señor puso en mi vida, en mí este fin de semana, fue que el Señor le dijo a él, miren lo duro y tómenlo en serio, porque por algo los vientres de muchas mujeres están estériles en este momento, no están abiertas para vida que viene de Dios. Entonces, ¿qué sucede? A mí me acuerdo yo que una amiga de Costa Rica me dijo, mira, tengo como 400 mujeres que quieren ser madres y no pueden ser madres, son estériles. Entonces, fíjense lo que me hizo recordar el Señor en ese momento, en Jeremías 16 del 1 al 4. El Señor le dijo que no quería que se casara, ni tuviera hijos, ni hijas en este tiempo en el que estás viviendo. No quiero que tengas descendencia en este momento. Porque él sabía lo difícil que iba a ser sostener en un momento determinado, sin sentimientos, sin emociones, sin dolor, que le pasara a sus propias familias lo que él iba a ver en otras personas. Miren lo duro que preparó el Señor a este profeta Jeremías, que era completamente efectivo. Todo lo que decía en su boca de parte de Dios se cumplía al pie de la letra, con el tiempo, con el día, con la hora, a través de lo que Dios ponía en su boca. Entonces, eso me estremeció porque realmente uno lucha con la ayuda del Señor, porque no es en nuestras propias fuerzas, para que la gente entienda
que se necesita a Cristo para lograr entender lo que es importante para el ser humano. Entonces, quiero que, si ya me la encontraste, Maribel, me leas Mateo 13:15, por favor, que fue lo que me puso el Señor para ella en ese momento. Dice así en la versión Reina Valera 1960, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mire qué difícil esa situación, porque la gente no está enfocada en buscar a Dios para su salvación. Y lo dice bien claro la cita bíblica Mateo 13:15. No sé si la conseguiste La tengo en una versión internacional. Sí, léela también, por favor. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos y oirían con los oídos. Entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Entonces, ¿qué fue lo que vivió mi amiga? Dios le pudo mostrar a través de sus ojos lo que ella estaba viendo en esa familia, pero que de alguna manera inexplicable, que solo Dios sabe por qué, no todo el mundo tiene la oportunidad de que Dios te muestre lo que está sucediendo en este momento, lo que está viviendo en este momento el mundo con la dureza del corazón, engrosó el corazón de la gente y no solo insensibles en las cosas del Señor. Entonces, ¿cómo puede una persona insensible ver la firmeza en el caminar con Cristo? No puede. No lo puede manifestar porque no lo puede entender. Porque una de las cosas que me acuerdo yo, para poder entender en lo sobrenatural de Dios, uno tiene que entenderlo en lo natural también. Porque si uno no lo entiende en lo natural, no vas a experimentar la sanidad en lo sobrenatural. Y lo acaba de leer Maribel cuando dijo, y yo me arrepienta y lo sane. Significa que Dios no tiene ningún deseo de sanar a todo el mundo. Y eso lo dijo también Isaías 6, en el Viejo Testamento. Y lo estamos viendo en Mateo, en el Nuevo Testamento, que son las dos cosas, una con la otra conectada en un momento determinado. Entonces, ¿qué tengo yo que lograr con firmeza en el caminar del Señor? Hablar lo que tengo que decir, aprender lo que tengo que retener para lograr comprender que las cosas de Dios se necesitan entenderlas como Él las ve a través de lo que sucede en el mundo y que los ojos de los seres humanos no lo están viendo. Yo siempre recuerdo esa parte donde dice, la piedra que desecharon los edificadores es la piedra angular. Cristo lo rechazó mucha gente, muchísimos, hasta su mismo pueblo, pero es la piedra angular que provoca cualquier crecimiento o construcción en la vida del ser humano. Entonces, al principio Jeremías era alguien que nadie volteaba a ver, pero después fue tan eficaz
que hasta el mismo rey se arrodilló delante de él para suplicar que le hablara al Dios, como hizo Faraón en muchos momentos con lo de las plagas. Pero él le dijo, yo no puedo hacer nada. Él tuvo su oportunidad y la rebeldía, el engreimiento, la arrogancia, impidió que ese hombre pudiera ver lo que Dios quería hacer. Y era que Dios quería que fueran a la esclavitud de nuevo. Y él dijo, no voy a volver. ¿Por qué? Porque los asesores egipcios le decían, no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Voces que uno tiene que aprender a escuchar correctamente si vienen de Dios o no vienen de Dios. Entonces, fíjense lo importante de la firmeza en el Señor. Un hombre como Jeremías, que al principio demostraba debilidad por lo que el Señor quería hacer con él, de repente se volvió un hombre fuerte en Cristo, en Dios mismo, y caminaba de la forma que tenía que hacerlo, derrumbando altares, quitando todo aquello que tenía que hacerle entender a las personas. Pero aún así, el pueblo embotado, sin querer oír, sin querer entender la importancia de esa situación. Entonces, me gustaría que María Luisa me leyeras. Ya te voy a dar la cita bíblica para que me leas la siguiente. Están entendiendo la importancia de la firmeza en el caminar con Cristo. No es fácil. Todos ustedes decidieron un día decir sí al Señor, y cuando veían milagritos y cosas bellas, se entusiasmaban. Pero cuando venía la tribulación, cuando venían situaciones distintas, querían salir corriendo, porque el corazón necesitaba llenarse de firmeza en Cristo para lograr entender que si mi interior está en paz con Dios, Él me va a sostener en cualquier situación en la cual Él pueda ser sostenido. Fíjense que Pedro era alguien que contestaba, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Pero una vez que pasó por la prueba tan dura que le tocó vivir, se volvió fuerte. Y con todo y que estaban en un tiempo, nosotros en este momento estamos en un tiempo más fácil porque podemos hablar en la calle, podemos expresar lo que queremos, pero saben que ya hay partes en el mundo donde ya no se puede hablar el evangelio abiertamente, es prohibido. En las calles, nadie puede decirlo, solo puede ser en los lugares cerrados donde cada persona se reúna. Pero ya han quitado ese favor para todas las personas. Y me acuerdo yo que en los primeros años de los cristianos, ellos agarraban y ponían marcas en las puertas con el pescadito para indicar que ahí se reunía la gente que estaba a favor de las cosas de Cristo, porque eran perseguidos, eran lastimados. Podemos ver lo que le pasó a Esteban. O sea, no fue algo fácil para ellos, como tampoco es fácil para nosotros mismos. Días atrás, una de las que está en el grupo, voy a obviar nombres, dijo que la creían fanática,
que la cuestionaban. Todas esas cosas son situaciones que el demonio pone para detener la firmeza en un ser humano, para que no pueda avanzar. Yo siempre les he dicho, ustedes no saben todo el precio que yo he vivido y pagado por lo que Dios me ha dado. Ninguna de ustedes lo sabe. Algunas podrán haber visto situaciones en un momento determinado, pero nadie sabe lo que yo he experimentado en 24 años, casi 25 años. Nadie lo sabe. Y me sostuve por la gracia y la misericordia de Cristo, que me daba la salida en cada momento que yo lo necesitaba para poder estar firme en su camino. Entonces, si ustedes me preguntaran cómo debe uno aprender para que la firmeza espiritual pueda estar dentro de uno, yo diría que se necesita constancia. Necesito crecer con la palabra. Necesito entender que van a haber momentos en que las cosas no van a estar fáciles, pero yo me voy a sostener por medio de las promesas que Dios me ha dado. Miren, aunque este tiempo es un tiempo difícil y de días malos, la gente va a ver milagros, maravillas, señales y prodigios. ¿Qué son los prodigios? Aquellas cosas que crecen por lo sobrenatural de Dios. Si una persona no tenía un brazo, el brazo le puede crecer. Y esos son prodigios. Si la persona necesitaba un órgano bueno, el Señor puede darle un órgano nuevo. Miren que hace poco, casualmente, me escribió una amiga de Costa Rica, con la que me chateo yo, pero le tuvieron que quitar un seno. Y para ella fue muy difícil porque una de las victorias que tienen las mujeres es tener sus senos, porque es parte de lo que ven como la belleza de una mujer en la propia vida de uno, ¿verdad? Entonces, y le dije yo, fíjate, porque Dios siempre te pone una palabra de aliento para la persona que necesita. Y le dije yo, escuché a un pastor que habló de que a una mujer que le habían extirpado un seno, el Señor hizo que creciera. Y fue con un milagro de prodigios, lo sobrenatural, inexplicable de Dios, que nos hace ver cosas y nos acercan más al Señor a través de situaciones que permiten que haya esperanza en una persona que necesita encontrar esa parte que le hace falta y que no tiene en un momento determinado. Y Dios es maravilloso también. Tuvo una experiencia hoy que todo el mundo está lleno de tatuajes por todos lados. Llegó este hombre de Dios de Guatemala y en algún momento me dijo que su hija se había hecho un tatuaje y de repente el tatuaje, el Señor lo borró. Y esos son milagros de prodigios, que en lo que el hombre no puede entender, el Señor permite que se dé para que crezca la fe en aquellos que tienen una fe pequeñita, que no buscan el alimento diario, que solo viven de las cosas que otras personas dicen. Y miren, yo quiero ser un alto en este momento porque Dios me puso que tenía que decirlo. En algún momento, una de las cosas que yo le agradezco a Dios y algún día cada uno de ustedes lo va a valorar, es que yo nunca quiero que la gente haga lo que yo quiero. Yo quiero que la gente aprenda en su relación personal con Dios, que lo escuche, que permita que eso crezca en la vida de cada uno
de los que buscan realmente a Dios de corazón. Entonces, desde el primer momento en mi vida que Dios me puso a trabajar, yo siempre busqué el crecimiento para la propia persona, guiándola, aconsejándola, llevándola por el camino que esa persona necesitaba para poder. No me malinterpreten en lo que les voy a decir. Hay hombres de Dios que por sus frutos se conocen y que todos los días por sus frutos son reconocidos como hijos de Dios. Yo no hablo de eso, yo hablo de no fijar mis ojos en aquel que yo creo que él puede más que lo que yo puedo. Y se los voy a explicar de esta manera. Uno tiene que entender algo, que si uno idolatra mucho a una persona, Dios se la quita. ¿Por qué se la va a quitar? Porque está quitando los ojos de Dios y los está poniendo en un ser humano. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer y entender? Cuando alguien en algún momento ha querido hacerlo conmigo, yo le digo, un momentito, si tú sigues creyendo que yo tengo todas las respuestas, Dios te va a quitar de cerca de mí, porque no puede ser que un hombre reemplace al único Jesucristo, que fue el que dio la vida por todos nosotros, que lo dice claramente en la palabra, que él abolió toda autoridad, potestad, principado contrario a Dios con su muerte y su resurrección. Entonces no podemos pretender querer hacerlo más. Y yo siempre me acuerdo del pasaje de Nabucodonosor, donde se hizo hasta una estatua para que todo el mundo lo alabara, lo honraran. Y todos sabemos que se convirtió en animal por un tiempo. Dios después le dio la bendición del arrepentimiento y ese arrepentimiento provocó que Dios estuviera con él y que todos los hombres importantes de él que estaban en ese reino fueran consejeros de él. Entonces yo te iba a decir una cita bíblica y quiero que leas Hechos 4, 19 y 20, María Luisa. Hechos 4, 19, 20. Hechos 4, 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad, así es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Miren, ahí está de nuevo la vista y el oído. Dos elementos muy importantes de los sentidos para el Señor, para que se desarrolle el intelecto espiritual en el ser humano. A ver, Débora. Hechos 4, 19, 20, nueva versión internacional. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Amén. Miren, ustedes saben que este rey, en el tiempo de Jeremías, todos hacían lo que él decía. Entonces, al final, ¿qué pasó? Porque el profeta se lo dijo, vas a ver algo por última vez y ya no verás más. Entonces, lo llevan a donde Nabucodonosor, porque quedan esclavos, aunque no querían quedar esclavos, al final Dios los hizo esclavos. Entonces, ¿qué pasó? El Señor le dice, vas a ver quiénes son estos dos jóvenes apuestos que tienes a tu lado.
Y él dijo, mis hijos. Y enseguida metió la espada dentro de los 2 hijos y los mató. Y el hombre empezó a llorar. Después de que había sido un hombre con idolatrías de otros dioses para el pueblo de Jerusalén, él no dio los principios y mandamientos de Dios. ¿Y qué hizo en ese momento Nabucodonosor? Agarró y con unas pinzas, con fuego, lo dejó ciego. Estamos viendo en la palabra de Dios la importancia de lo que son los ojos y los oídos para Dios. No podemos jugar con esa situación. ¿Qué significa firmeza? Cuando una persona es escogida por el Señor para hacer lo que tiene que hacer como un hijo de Dios, el Señor no le va a decir cómo lo va a hacer, el hombre no le va a decir cómo lo va a hacer, ni la mujer tampoco. Es el Señor el que va a poner las pautas que tiene que poner. Entonces, cuando uno lee bien los capítulos iniciales de Jeremías, uno puede entender que Dios le dijo, no vas a llegar a banquetes, no vas a ir a fiestas, no vas a ir a duelo, o sea, un sinnúmero de cosas que Dios le restringe dentro de ese llamamiento que le da como profeta. Entonces, muchas veces, porque al principio cuando conocemos de Dios tenemos la intuición, ya lo hemos visto en otro momento, pero la voz de Dios crece en la medida que crece la fe y el comportamiento correcto delante de Dios de los seres, de los cristianos. Así el Señor va aumentando el conocimiento de la voz en las personas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no entendemos la importancia que es seguir la línea que Dios nos pone en el corazón. A veces tenemos en nuestro corazón algo que nos dice, vete por el lado derecho, pero cogemos el lado izquierdo. No reflexionamos, no meditamos en lo que tenemos que hacer. Entonces, de eso es que se trata la firmeza en el Señor. Que uno tiene que entender que no es como yo quiero, es como Él lo quiere, como Él lo necesita. Y si vamos a todos los hombres llamados por Dios en la palabra de Dios, en cada llamamiento el Señor dio las directrices. Por eso es que es tan importante y siempre se los digo, la obediencia. Es importantísimo, porque yo puedo tener un coloquio con el Señor cuando yo comprendo la jerarquía que Él tiene sobre mi vida, lo que Él puede hacer con mi vida y no lo que yo quiero que Él haga con la mía. O sea, es lo que Él quiere, no lo que yo busco. Entonces, hay muchas otras citas bíblicas, sobre todo que el Señor puso en un momento determinado, y yo quiero con la firmeza que busques, María Luisa, para después leer unos puntos que quiero que recuerden. Quiero que busques Lucas 9, 49 y 50. Creo que te la di. Sí, sí me la dio. Ajá, léela y después la lees tú, Débora. Ajá. Lucas 9, 49, 50. Aquí tiene el título. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo,
no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Fíjense qué linda esa palabra, porque hace recordar muchas veces los hombres y mujeres viejas de Dios son muy pique con esa es la palabra que me viene a la mente, con aquellos que quieren servirle a Dios. Buscan siempre la forma de destruir el ánimo y el entusiasmo de una persona que quiere servirle a Dios. Yo lo busqué en la palabra porque yo tenía que expresar lo que dijo Jesús, no lo que dice Gloricel, lo que dijo Jesús con respecto a esa situación. Entonces, él dijo, déjenle que lo haga. Porque si no está contra nosotros, él está a nuestro favor. Y la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me hubiera puesto hace 24 años cuando el Señor me llamó, no era pastora, no conocía la palabra, era un retoño de Dios para que Él hiciera conmigo lo que quisiera. Hacer que el viento me moviera de un lado al otro y que lo hiciera. Pero saben a mí lo que me sostuvo, el no tener conocimiento. Eso fue lo que me sostuvo. Porque si yo hubiera tenido conocimiento en ese momento de lo que era Dios, eso hubiera impedido que el Señor trabajara conmigo como Él quería. Entonces nunca hubiera tenido firmeza en defender lo que Dios me había puesto desde un principio, porque no hubiera podido lograr sostenerme en contra de aquellos que decían, una vez una persona me mandó a preguntar que si yo hablaba en lenguas. Y una persona que venía de una pastora. Entonces, una de las cosas que yo le agradezco a Dios es la mujer guía espiritual que me puso en mis primeros momentos tan importantes en mi vida y que me la sostuvo muchos años para que me ayudara. Y ella siempre me dio buenos consejos de parte de Dios. Y todo lo que me dijo antes de morir se me está cumpliendo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, yo he hablado en lenguas, pero yo hablo ahora cara a cara con el Señor. Y eso para mí lo dice la palabra de Dios bien claro. Es que Pablo lo decía, mejor es hablar con Dios cara a cara que en un lenguaje que tú no entiendes. El lenguaje que es importante recordar y entenderlo es el lenguaje profético. Hay algunas de ustedes que tienen ese lenguaje profético dentro de este grupo que cuando yo necesito romper situaciones de una persona, la llamo, le digo, haz tal cosa y suceden los rompimientos con lenguaje profético. Yo creo en eso, en el nombre de Jesús, porque lo viví con mi guía espiritual cuando se rompían cosas en mi vida con lenguajes de Dios, porque a mí también hasta en las escrituras me ha pasado que de repente estoy escribiéndole algo a la persona y la persona está recibiendo, pero hay lugares donde hay jeroglíficos que ni esa persona entiende ni yo lo entiendo, pero es un lenguaje profético de parte de Dios. Entonces ahí dice bien claro que si ustedes tienen deseos de bien para servirle a Dios, háganlo, porque es clara la palabra que les acabo de mencionar. No sé si tú lo leíste, Débora, en Nueva Versión Internacional. No, ya lo leo. Lucas 9:49 al 50, Nueva Versión Internacional. Maestro, intervino Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. No se lo impida, les replicó Jesús,
porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Amén. Amén. ¿Están viendo qué bendición de poder aprender, de poder entender lo que Dios dice en su palabra, para que podamos ser entes de luz en medio de las tinieblas que está viviendo el mundo? Y ustedes tienen ese ADN de Cristo porque el Señor ha ido derramando sobre ustedes conocimiento, inteligencia, sabiduría, pero no la usan por la pasividad que tienen en sus propias vidas. No es más fácil que otro ore por mí que ore yo por mí misma. Yo puedo tener una oración adicional, pero también yo tengo que tener mi conexión con Dios. Porque al final el único que contesta la oración es Cristo, nadie más. Y lo hace a través del Espíritu Santo. Entonces pueden hacer lo que les dé la gana, como hacían la gente que estaba con Elías, que brincaban, saltaban y brincaban y saltaban para que viniera el fuego, y se quedaron en brincadas porque no pudieron hacerlo, y después quedaron degollados todos en el nombre de Jesús. Entonces, sean inteligentes, como Dios dice en su palabra, que sabiamente el Señor puso a Derek para que se los dijera, y confío en el Señor que lo leyeron y lo recordaron. Entonces, apliquen en sus vidas lo mejor de Dios. No se queden con migajas. Si la mujer esta que quería el milagro de su hija no hubiera insistido, todavía estaría esperando, porque las voces le decían, no te acerques, no te acerques, no te acerques, no te acerques, no te acerques. Pero uno tiene que acercarse al Rey de Reyes, y Él ha puesto al Espíritu Santo para que se conecte con nosotros de tal manera que Él pueda hablarnos a nuestro corazón y provocar un poder sobrenatural para llenar nuestras vidas de milagros, señales, prodigios y maravillas. No hay ninguna restricción. Entonces, es bueno que lo entiendan. Entonces, yo anoté varios puntos y los quise anotar porque decía, la luz aquí es muy tenue y quiero tener la claridad de que los van a recordar como el Señor me los puso. Aquí dice en la palabra que Dios me hizo escribir. Ay, espérense. ¿Qué me ayuda a mí a tener firmeza? Parece que estoy buscando la lupa con la luz, pero bueno, no la encuentro. Dios no quiere que la... Aquí está. ¿Qué me ayuda? Disculpen la interrupción. ¿Qué me ayuda para permanecer firme caminando con Jesús? ¿Qué me ayuda? La primera es la oración, que todos ya saben lo importante que es. Eso me ayuda muchísimo, pero me ayuda muchísimo también si yo la hago también. Yo puedo aprender de otros a saber cómo orar, pero al final mi corazón abierto a Dios es el que va a provocar que se dé el milagro. Que yo sepa cómo llegar al corazón de Dios. Es muy importante, porque ya lo hemos visto a lo largo del recorrido del tema, lo importante que es tener esa situación. ¿Y qué otra más es importante? Escudriñar la palabra de Dios. Fíjense que yo tuve la oportunidad de ver la película el fin de semana,
Pero yo no me quedé con lo que la película decía. Yo quería confirmar con mi boca que lo que el Señor me hacía recordar estaba escrito en la palabra. ¿Por qué le costó tanto a Jeremías la firmeza inicialmente? ¿Por qué Pedro tuvo que vivir lo que vivió? Por la firmeza que necesitaba. ¿Por qué Aarón no pudo resistir lo del becerro? Porque no tenía firmeza en su corazón. No lo podía hacer. ¿Por qué? Porque le faltaba escudriñar la palabra de Dios, que siempre ha sido un punto importantísimo del Señor. Yo voy a aprender, pero también voy a aprender después en mi casa, yo solita, para ver si es verdad que lo que se dijo es lo correcto. Esa es la forma de aprender. Y no es que tú vas a cuestionar al hombre de Dios que Dios está poniendo en tu camino, sino vas a recordar lo que Dios quiere que recuerdes de esa prédica que te ayudó en un momento determinado a encontrar la luz que necesitabas para saber cómo romper con las tinieblas que rodean tu vida y que no se van y que son impedimentos constantes para que se repita nuevamente una situación recurrente en tu vida personal. Eso es lo que es importante, de tener la luz en los ojos y los oídos atentos a lo que el Señor. Yo recuerdo que cuando yo estaba aprendiendo de los oídos, ahora que el Señor me lo pone, me acuerdo yo que yo estaba acostada en mi cama y yo podía oír, y eso es bíblico, yo podía oír lo que la gente hablaba de mí. Y eran situaciones favorables que Dios me daba para que yo pudiera avanzar en ese camino de riquezas espirituales que yo necesitaba para nutrir mi alma. Entonces, otra de las cosas que anoté yo, además de escudriñar la palabra, era recibir consejo de aquellos que tienen bien entendimiento de las cosas de Dios. Yo le agradezco a Dios. Yo nunca he creído que yo soy vasijita de oro para que yo no pueda escuchar a nadie. Dios me pone a los mejores para que yo los escuche. A los mejores. Porque ellos también son hijos de Dios. Pero si yo oigo a una persona y estoy en Plutón, por decir un nombre, y ellos están en otro lugar, de nada me va a servir escuchar a un hombre de Dios, porque dice la palabra de Dios que no todo el mundo entiende las cosas de la palabra, porque unos la escuchan en el momento, ay, qué rico, qué bonito me sentí, pero salen a la calle y ya esa semilla se malogró porque no tuvo raíces profundas ese conocimiento. Entonces, lo que hace escudriñar la palabra de Dios es provocar que el ser humano entienda que necesita conocer el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia de Dios para que lo lleve a la asignación que Él tiene para cada uno de nosotros. Es un propósito que Dios tiene en la vida de cada persona. Y ese propósito, yo estaba en la oscuridad, en lo oculto, Dios enseñándome. Pero ahora mismo hay una revolución en ese sentido, porque como una persona que no tenía conocimiento pudo ser discípula de Cristo de la forma que Él me ha enseñado a mí. Y por eso yo digo, sí se puede, sí se puede.
No va a ser igual quizás, pero puede ser hasta mejor, porque Elías tenía algo hermoso de parte de Dios y Eliseo lo quería. Entonces, Elías le dijo, si cuando yo voy a ser tomado, tú estás viendo lo que sucede, el Señor te va a ungir. ¿Y saben lo que pasó? Recibió doble de unción. O sea, sí se puede. No va a ser igual. Puede ser mejor o de otra manera, pero van a tener lo que anhela el corazón de ustedes. Lo importante es no envidiar lo que Dios hace con otros, porque nunca te va a llegar igual. Lo que tú tienes que hacer es decirle al Señor, quiero aprender a que me digas qué es lo que yo necesito entender. Entonces, si tú no lo haces, eso no va a llegar. Entonces, para mí es muy importante los consejeros que uno escoja, que nutran tu alma, que permitan que tu alma crezca en el Señor y así poder experimentar la bendición de ir aprendiendo sabiamente de parte de Dios y sostenerte en las cosas de Dios y ir creciendo como le pasó a Jeremías. Jeremías fue creciendo de un niño inmaduro, sin madurez. Entonces eso también se necesita en el crecimiento, te da la madurez para que tenga firmeza espiritual con la constancia, porque si no lo hay, no va a haber crecimiento y no va a haber firmeza en lo que tú tienes que hacer. Entonces, adicional a eso, puse yo el 4, porque voy por el 4, recordar que los evangelios son importantes para nuestra vida. Miren, si no entendemos el lenguaje de Cristo, no vamos a poder avanzar. ¿Por qué no vamos a poder avanzar? Porque yo necesito, vamos a suponer, tenemos algo en común, nos conectamos como amigos. Entonces vamos a poder conectarnos y cada uno va a conocer lo que quiere uno con el otro porque va a entender. Oye, qué bonito, mira, yo también viví esa situación, qué alegría que me hagas recordar eso. Así uno va entablando, así mismo es con el Señor. Qué bonito lo que el Espíritu me hace recordar en mis inicios. Y yo siempre se los he dicho, desde que yo empecé, yo sentía que algo se grababa en mi corazón. Un toque, no les puedo explicar más de eso. Pero yo sé que cuando el Espíritu Santo me quiere recordar algo, todo está aquí en mi corazón. Todo. Lo que Él quiere que yo recuerde para bendición de otras almas, para que otros den frutos y también para que yo reciba de parte de Dios. Por eso fue que al principio, mientras que estábamos los pocos, yo le decía, primero yo, segundo yo, tercero yo, después lo demás. Porque yo tengo el privilegio de tener una relación con el Señor como la tienen ustedes. Y ese privilegio nos da la oportunidad de saber pedir. Y todos los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios de la Biblia enseñaron el lenguaje que le agrada a Dios. El mismo David, miren qué bonita lo que mandé a leer. No has sido como mi siervo David. David se equivocó una vez, ¿verdad? Pero siempre mantuvo el corazón conforme a Dios. Es más fácil así. Judas
no tuvo el corazón conforme a Dios y por eso se suicidó, no sobrevivió, porque no entendía, porque el Espíritu Santo no permitió que él entendiera con la luz del Espíritu lo que él tenía que entender. Recuerden, el que abre los ojos, los oídos, es Cristo a través del Espíritu Santo. Y lo dice bien claramente la palabra que se leyó. No sea que yo quiera que se sanen. Miren lo duro de esa situación. Que yo quiera que se sanen. Y lo experimentó esta amiga mía cuando lo veía todo nublado delante de esas personas. Yo puedo decir, sí, sí, Señor, yo soy, pero eso es de la boca para afuera. Tiene que haber convencimiento en mi alma de que Cristo es la llave. Si no, no me va a servir para nada lo que yo anhelo de parte de Dios. Entonces, no traten de escarbar la tierra y sacar lo que no quieren que se les toque, que no quieren que la gente entienda y vea. Miren, una de las últimas cosas que yo he entendido en los últimos tiempos, nadie es perfecto, ni yo tampoco soy perfecta, ni pretendo serlo, no me interesa. Pero lo que sí les digo algo es que hay muchos que dicen, yo amo al Señor, y están muy lejos de realmente sentirlo en el corazón. Mediten en eso. Entonces, los otros puntos que se los voy a mandar para que María Luisa o Maribel se los manden es los objetivos que uno debe tener para la firmeza en el Señor. Uno es entendimiento. El otro es preparación. Si yo no estoy preparada, yo no puedo desear nada. Voy a tener milagros, sí voy a tener milagros, pero no voy a tener milagros de prodigios. Van a ser milagros del montón y uno se fija que cuando Jesús hizo milagros en el tiempo de su recorrido, la mayoría fueron gentiles los que recibieron milagros. No fue el pueblo de él, fueron aquellos que eran parte del pueblo de ellos, extranjeros de otras naciones, pero no necesariamente del pueblo judío. Eran más bien aquellos que pusieron una fe sin exigencias y lograron tener lo mejor del reino de Dios para sus vidas. Y lo podemos ver porque todos conocemos los milagros más poderosos que Dios hizo, levantando muertos, quitó la mano seca de otro, la parálisis, la cojera, todo, hasta una mujer que estaba encorvada, la levantó. Son milagros de prodigios, que no son milagros naturales, por eso que tenía locos a todos, porque sus milagros no eran milagros naturales, eran milagros poderosísimos en el Señor en ese momento. Entonces piensen en eso, prepárense, busquen esos milagros de prodigios, señales y maravillas grandes y poderosas. Bueno, hasta aquí llegó el tema. Muchas gracias por haberme escuchado. Que Dios los bendiga a todos y que realmente el tema por este momento, después lo vamos a ver en otro momento con lo que Dios vaya poniendo, porque si ustedes se dan cuenta hay algo que está sonando aquí que no sé qué es, en el nombre de Jesús, y tenemos que entender algo. Vamos de camino en camino, de recorrido en recorrido, pero lo que sí tienen que hacer es entender
que no pueden ser cosas pequeñitas. Tienen que ser cosas grandes y poderosas en el Señor Jesús. Recuerda, María Luisa, que tienes que leer las citas bíblicas para que la gente que escuche después pueda leerlas todas, las que no se leyeron, las que se leyeron, y que puedan enriquecer sus vidas y ir avanzando más en el Señor, en el nombre de Jesús. Ese es el micrófono de alguien. Creo que es de María Luisa. María Luisa, tu micrófono. Sí, es de María Luisa. Pero ella está mute. Ok. La sacaba por el... Ok. Bueno, pero lo importante es que confío en el Señor Jesús, que esta primera parte de muchos temas que van a escuchar más adelante pueda ser de bendición en este instante para saber tomar decisiones sabias y no dejarse llevar por lo más fácil, porque imagínense si Jeremías se hubiera llevado por lo fácil, no hubiera logrado tener el poder que Dios manifestó en él como profeta. Al final de sus tiempos, todo el mundo lo cuidaba, hasta sus enemigos llegaban a donde lo tenían preso y intervenían por él delante del rey. ¿Qué les parece? Y eso lo dice la palabra de Dios, que el Señor siempre llega a tiempo para todos nosotros. Los que cerramos la puerta y cerramos el camino somos nosotros mismos. Es más fácil correr hacia otro lugar, Maribel, que enfrentar lo que yo quiero que Dios me dé en este camino. Es más fácil. Entonces uno tiene que entender que aunque me cueste, la situación que Dios ha preparado para mi vida se va a cumplir. Eso yo lo he entendido. Pueden venir contratiempos, voces que te quieran, pero el Señor llega a las 11:59. A mí me ha tocado vivir ya esa experiencia de las 11:59. ¿Y por qué no los va a hacer con ustedes y con todos los que van a escuchar? La diferencia es atreverse a estar firmes, aunque no entiendan, porque muchas veces uno recibe cosas que no entiende en el momento, pero con el transcurrir de los días, del mes o del tiempo que Dios estipule, uno lo entiende, porque Dios no quiere sino lo mejor para cada uno de nosotros. Y así lo tenemos que ver. Lo mejor vendrá, pero yo tengo que poner ese granito de arena que el Señor necesita para que mi fe evolucione, crezca y se haga poderosa en el nombre de Jesús. Buenas noches, María Luisa. Amén, amén, gracias. Muchas gracias, Gloricel. Gracias al Espíritu Santo, gracias al Señor Jesús, gracias a nuestro Padre Todopoderoso que ha propiciado este tema para beneficio de los que estamos presentes y los que van a escuchar. Firmeza para caminar con Jesús. A ver si alguien tiene una pregunta, tiene una de esas experiencias tremendas. Tenemos unos minutitos antes de terminar. A ver, alguien. Maribel, yo me causó mucho gozo un momento en que Gloricel habló de que de repente hay una fortaleza, es como un cordón de protección cuando uno quiere acercarse a una persona que uno considera que va a ser un buen consejero, un buen guía, o que tu espíritu, el Espíritu Santo de Dios le ha dicho a tu espíritu, acércate a. Y yo recuerdo cuando nosotros estábamos terminando de reunirnos en el hotel y que Gloricel tuvo que viajar, hubo un grupo grande que nos acercamos a Ejército y nosotros tratamos como de involucrarnos para contribuir
y nosotras, uy, hasta que me peluco, y nosotras sentimos que había una protección tan grande alrededor del líder que nosotras no podíamos con eso, pero nosotras muy sabiamente quedamos calladitas, guardamos silencio, pero ¿qué hizo Dios? En medio de la congregación, nosotras empezamos a poder hacer la obra. Y fueron momentos muy maravillosos. Hay amistades, hay personas que en medio de nosotras sentarnos, que nos sentábamos por lo regular en el mismo lugar, que se nos acercaban. Y hay muchas amistades que se han solidificado en la parte espiritual con nosotras, pero a nosotras nos fue bien difícil y hasta doloroso. Yo puedo decirlo, y hasta doloroso, porque sentimos un rechazo muy fuerte, como que aquí ustedes no van a entrar, tenemos un círculo y eso es para nosotros. Pero miren cómo el apóstol y todos, miren los muchachos, los camarógrafos, el pastor Derek, el pastor Ismael, el pastor Julio, todo, como esa luz y ese deseo de nosotras de querer más, nos integraron, o sea, un círculo nos rechazó, pero el Señor puso gracia en nosotras. Y al punto de que tuve una experiencia muy, muy personal, que el Señor me puso algo en mi corazón y en la prédica siguiente, el pastor Morales lo manifestó. Y yo, wow, te anticipaste, Señor. Y yo digo, pero ¿cómo llego a decirle esto que el Señor me puso? Y yo dije, atrévete, María Luisa, sé valiente, porque de repente ahí está tu milagro. O el pastor, porque el Señor utiliza a quien Él le da la gana, todos somos útiles. Entonces yo me acerqué y le dije, y me dijo, gracias, sierva. Es cierto, yo le agradezco, ore por ello. Y eso me impactó. A pesar del cerco de protección para que nosotras no pudiéramos entrar el Señor propició los momentos indicados, porque nosotras no nos disgustamos, nosotras esperamos el tiempo de Dios. Y ahora que Gloricel le estaba hablando acerca de eso, de los hombres importantes, que uno de repente, pero yo le doy gracias a Dios porque mira cuánto amor y cuánta atención se ha derramado y se sigue derramando para Dalcor de parte de este hombre de Dios y todo el personal que coayuda espiritualmente en ese ministerio, en favor del ministerio Dalcor. Entonces me dio mucho gozo recordar esos momentos que Gloricel decía, el Espíritu Santo te lo trae a memoria. Yo, gracias, Señor, porque en ese momento la firmeza se estaba trabajando en nosotras, en el nombre de Jesús. Parte del proceso. Y yo creo en lo particular que vamos a cosas más grandes. Claro. Ya lo que quedó atrás, lo que no se dio en su momento quedó atrás. Exacto, entonces esta ha sido la preparación que estamos teniendo para cosas más grandes, como dice. Muy bien. Cosas grandes puede ser de cada una de ustedes en las áreas donde no vamos a pensar en este momento que lo que se dio o no se dio, eso son cosas que limitan al ser humano. Nosotros estamos para evolucionar y seguir avanzando poderosamente en el Señor, hacia donde Él nos quiera llevar, ¿no? No sabemos, pero lo importante es dejar que Dios sea Dios. Así es, eso es lo que estamos aprendiendo. Que cómo nos ha costado. Cuesta mucho porque el ser humano...
O sea, uno tiene que entender que Él es el que indica el camino. Y lo hemos visto en el día de hoy. Les recomiendo que lean Jeremías completo. Exacto, exacto. Bueno, a ver si alguien tiene algo más. Algo más, entonces, Gloricel, usted nos hace la oración de cierre, por favor, o va a poner a alguien para que la haga. Déjame pensar en el nombre de Jesús. ¿Qué me indica? Mientras, para que nos quede grabado, mientras el Señor Jesús le pone, vamos para vete lo de las citas. A escuchar próximamente. Voy a mencionarle las citas bíblicas que el Señor le puso a Gloricel para desarrollar este tema. Tenemos Primera de Corintios 15:58, Primera de Reyes 14:8, Mateo 13:15, Hechos 4:20, Lucas 9:49 y 50, Hebreos 10:39, Primero de Reyes 8:10, Job 23:11, Daniel 3:18, Hechos 2:42, Hechos 20:24, Jeremías 16:1 al 4, Jeremías 12:6, Primera de Tesalonicenses 3:1 al 10, y así van a poder escudriñar y ampliar mucho más el tema. Elisa, disculpa, creo que se te pasó Hechos 4, 19, 20. Creo que no lo... Ya lo había mencionado en un principio. Ah, ok. Ajá. Es que puse primeras las que utilizamos y luego agregué. Ah, ok. Yo Sí, así es. Yo voy a hacer la oración de cierre. Gracias. Y ¿hay alguna petición en particular de algunos de los que estamos en este momento en la conexión? Yo sí tengo una petición. Tengo un ganglio que en estos días, últimos 3 días, se me ha inflamado aquí en el cuello. No tengo en este momento ningún malestar corporal, además del pie que de repente me molesta, pero es que el excesivo trabajo que estamos haciendo ahorita, tengo un ganglio aquí en el cuello inflamado. Ok. Yo tengo una, pero no es para mí, sino para el esposo de una amiga que tiene una cita porque le están haciendo unos estudios y porque parece que tiene mal de Parkinson. Ok. ¿Qué más? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas Sheila. noches, Johnny. Por la salud de Carlos Estrada y por la salud del señor Nelson. Amén. Así es. ¿Y quién más? ¿Hay alguna otra petición de salud, de trabajo, familiar? Gloricel, yo Débora, por mi cuñada, la hermana de Alex, que la operaron la operaron de vesícula, pero le sacaron
masita y bueno, va para biopsia. Ok. Nairobi quiere que le pongan la petición de cambio de trabajo. Ok. Ok. Ya son las peticiones entonces. Padre, en el nombre de Jesús, ante todo, te doy las gracias por permitir que aquellos que necesitan en el entendimiento abrir sus ojos y sus oídos para lograr entender tu propósito en nuestras vidas se hayan manifestado en esta noche. Padre, con mucho cuidado vemos las diferentes enfermedades que se están manifestando en muchas personas y tienen mucho que ver con el área nerviosa, con el área de ganglios que se inflaman dentro de el cuerpo humano. Y estamos viendo también, Señor, manifestaciones en las cuales se nota que no hay continuidad en la enseñanza del Señor en sus vidas. Es por eso que en este momento, Padre, te quiero pedir que tú permitas que todas las tinieblas que estén alrededor de nuestros hogares, que están impidiendo que la luz de Cristo renazca en los corazones dormidos y en aquellos corazones fríos que no quieren continuidad contigo, sean despertados por medio de tu Espíritu Santo. Permite que aquellos que tienen necesidades de trabajos por cambios de las empresas a otros países no queden en una situación en la cual queden con situaciones vacías en sus propias vidas. Señor, cuando tú nos das algo en nuestras vidas, tú cambias situaciones de menor a mejores. Y en este momento queremos pedir e interceder por aquellos trabajos que no cumplen con lo que realmente se desea en el corazón de tu hijo o de tu hija, y que puedan experimentar en el nombre de Jesús cambios favorables en aquellos puestos de trabajo que tú tienes dispuesto para cada uno de ellos. De igual manera te pedimos, Señor, por la salud de dos esposos de los integrantes del grupo de Alcor. Padre, necesitamos que tú pongas una credibilidad en esos corazones para que ellos puedan entender que contigo pueden ser levantados más fácilmente. Toda depresión que pueda estar provocando la falta de sanidad en este momento en ellos dos, te pido, Padre, que permitas que sus espíritus sean levantados
por medio de tu espíritu y que fluya el aliento de vida tuyo en esos huesos que necesitan conocimiento tuyo, que necesitan la agua viva de Jesucristo, puedan recibirla. Y ese hombre, esposo de una amiga de Rosy, que está teniendo dificultades en su sistema nervioso, que le han declarado una enfermedad en este momento, lo rechazamos y te pedimos, Padre, que todo su sistema nervioso se restablezca y regenere por medio del Espíritu Santo. Y Señor, permite que nuestras casas sean llenas siempre de tu presencia y sobre todo que haya abundancia de comida. Y sobre todo también, Señor, lo necesario para estar siempre al día en los compromisos que tenemos que cumplir. No permita, Señor, en el nombre de Jesús, que nadie de los que te busca en espíritu y en verdad se quede sin una respuesta tuya. Permite que en forma de prodigios se den señales, milagros y maravillas para que puedan creer y comprender que sin Cristo no somos nada. Todo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Glorita. Gracias Amén y amén. por decir sí a esta cita de la conexión divina de damas y hombres hablando al corazón. Quiero anunciarles que para el próximo martes 18 de abril tenemos a una invitada muy especial, Gisela Ariza, y va a hablarnos sobre el tema Jesús llenando mi hogar de su presencia, justo como acaba de terminar la oración de Gloricel. ¡Wow! Llenando mi hogar de su presencia. Gracias a cada uno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bendiciones. Buenas noches.